esperado. Si ustedes se recuerdan, vamos a continuar aquí y vamos a hablar una vez más del poder tributario, pero voy a ingresar aquí, que todo se vuelve un problema. Queremos un ratito que ingresen y ya. Bueno, entonces continuamos y hoy ya hemos hablado muchas veces de este tema, pero dentro del punto de esto que estamos viendo, vamos a dar un último pincelazo a este tema que es completamente importante, poder tributario. Mi pregunta es, ¿miran ahí? ¿Sí? Sí, ¿Alguien? veo, se mira, buenas noches, se mira, doctora. Sí, ok, muchas gracias. Sí se Bueno, mira, entonces, Lick. gracias, muy fino, Marvin. Entonces, vamos a hablar una vez más del poder tributario del Estado y vamos a entender de una manera muy simple qué debemos de entender nosotros por poder tributario del Estado. El poder tributario del Estado es una potestad y valga la redundancia, quien la tiene es el Estado. Y la pregunta aquí sería, ¿y en qué consiste? En esa posibilidad que tiene el Estado de imponer cargas a los ciudadanos. Ya hemos repetido muchísimas veces que mediante el pago de los impuestos es que el Estado tiene los fondos necesarios para Ya, satisfacer las necesidades de la población. Pero lógicamente, solo el Estado tiene esa posibilidad. Tenemos que reconocer que el Estado es el único ente que tiene esa facultad y en consecuencia tiene la calidad de sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Y aquí nos vamos a detener un momentito. ¿Se recuerdan que cuando nosotros hemos hablado de la relación que se da entre el Estado y el contribuyente, hemos identificado dos sujetos? Hemos identificado un sujeto pasivo, que es el contribuyente, y hemos identificado un sujeto activo, que es el que ejercita el poder tributario y el que tiene la posibilidad de imponer impuestos. Lo anterior a efecto de poder subsistir y cobrar los impuestos. También hemos repetido varias veces, y así lo hemos dicho, que el Estado necesita cobrar impuestos. ¿Por qué necesita el Estado cobrar impuestos? Porque necesita tener dinero. ¿Para qué necesita tener dinero? Para poder satisfacer las necesidades de la población. Y esta situación nosotros la vemos perfectamente reflejada en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde está contenido el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? El artículo 239, que yo les pido, si no lo han leído todavía, es el momento de leerlo. Dice que corresponde con exclusividad
al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria, así como también determinar las bases de la recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones, los recargos, las infracciones y las sanciones tributarias. Vamos a ver ahora cuáles son las características que tiene el poder tributario. Aquí nosotros hemos unificado la mayoría de características que señalan los doctrinarios, que dice que el poder tributario es abstracto, es permanente, es irrenunciable, es indelegable, es imprescriptible, es originario y es territorial. Abstracto. Nosotros por ninguna parte miramos el poder tributario, pero el Estado como les dijera yo, lo practica, lo aplica. ¿Y en qué lo aplica y lo practica? Porque crea leyes que tienen impuestos y el contribuyente lógicamente los tiene que pagar. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos que pagar el impuesto de circulación de vehículos. Nosotros no nos han mandado un cobro, no nos han dicho que tenemos que cobrar, no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero si no cumplimos, ¿qué va a pasar? Nos van a cobrar una multa y vamos a tener problemas serios con la administración tributaria. Entonces, esta característica se refiere básicamente a que existe el derecho antes de ser ejercitado. Con la sola existencia del Estado nace el poder. Para que exista un verdadero poder tributario es necesario que el mandato del Estado se materialice en un sujeto que se haga efectivo mediante una actividad de administración permanente. El poder tributario es connatural del Estado. Si hay Estado, hay poder tributario. ¿Y de dónde se deriva esto? Esto se deriva de la soberanía que tiene el Estado. De manera que solo puede terminarse con el Estado mismo en tanto subsista indefectiblemente. Habrá poder de gravar las actividades que determinen las leyes a las personas que la ley les indique. Cada una de las leyes, si ustedes la revisan, dicen qué actividades son las que se están grabando. Y luego también cuáles son las personas que mediante esa ley tengan que pagar impuestos. El poder tributario es permanente y subsiste siempre que exista el Estado, aunque el Estado no lo ejercite. El Estado tiene la facultad de emitir leyes tributarias y su derecho no prescribe. Mientras hay Estado, hay ejercicio del poder tributario. Y el Estado, con toda la lógica de la ley, puede crear impuestos que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria lo tendrá que pagar. Luego, la otra característica es la que se llama irrenunciable. El Estado no puede renunciar a este atributo especial. Sin el Estado no puede existir. Sin el poder tributario no puede exigirse a los particulares que paguen los impuestos para que el Estado tenga los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. El Estado no puede desprenderse de este atributo esencial, puesto que sin el poder tributario no podrá subsistir el Estado. Y aquí hay algo que quiero que se lo imaginen bien para ver cuáles son los alcances del poder tributario y hasta dónde llega. O sea, el poder tributario es para el Estado como el oxígeno para los seres vivientes. Sin que el Estado tenga esta característica, definitivamente no puede cobrar ningún impuesto.
La otra característica es la que se llama indelegable. En realidad, este aspecto está íntimamente vinculado al anterior y reconoce el mismo fundamento. Renunciar importaría desprenderse de un derecho en forma absoluta y total. Delegar importaría transgredirlo a un tercero de manera transitoria. La otra característica que es originario. El poder tributario nace con el Estado mismo, no nace de nadie más. Viene el Estado, tiene poder tributario en ejercicio de ¿qué? De la soberanía. Y este está muy relacionado con la otra característica que es territorial. El ámbito de acción del poder tributario es territorial. Por ejemplo, en toda Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la que el Estado ha decidido para poder cobrar los impuestos, se ejercita este tipo de cuestiones. Pero lógicamente, esta es lógicamente no va a pretender irse a cobrar impuestos a El Salvador o que El Salvador venga, que nos venga a cobrar impuestos a nosotros, porque el ámbito en donde se desarrolla el ámbito de acción es un ámbito completamente territorial. Nosotros vamos a ver aquí la clasificación más general que todos los autores la tienen y es la que divide el poder tributario en originario y derivado. Originario es cuando nace originalmente de la Constitución y por lo tanto no se recibe de ninguna otra entidad. Y lógicamente, ya oímos nosotros que el poder tributario nace con el Estado. Nace por el ejercicio de la soberanía y el poder imperio. La otra es delegado. Cuando la entidad política lo posee, es porque le ha sido transmitido a su vez por otra entidad que tiene ese poder originario. Hoy vamos a hablar del impuesto único. Yo creo que ya muchos de ustedes han oído esta situación, pero vamos a hacer un resumen de la figura del impuesto único. No me dejarán mentir que hace como unos 10 años había un candidato que se vestía de rojo que ofreció dentro del plan de trabajo poner un impuesto único. Pero poner un impuesto único significa sustituir a los diversos gravámenes existentes, cobrarlo en un solo impuesto. Y lógicamente esto tiene un costo en la recaudación. Y vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia han hablado de impuesto único. Impuesto único es sustituir todos los impuestos existentes y crear uno solo. Lógicamente, se han creado por diferentes actividades, pero todos los intentos han fracasado. Y vamos a considerar también por qué es que esos intentos han fracasado. Vamos a comenzar con el siglo XV y vamos a ubicar a Juan Bodino. Él sostuvo que además de los impuestos aduaneros, solo debería de existir en Francia un gran impuesto al rédito. Eso quiere decir que la ubicación territorial de Juan Bodino era Francia. Entonces, cuando se habló en Francia del impuesto único, se habló sobre dos cuestiones. Se habló sobre los impuestos aduaneros y luego se habló sobre un gran impuesto al rédito. En 1576, bajo el reinado de Enrique III, se sometió a los Estados Generales el proyecto de establecer un impuesto único sobre la renta. Ahí ya no fue sobre el rédito, ni sobre los impuestos aduaneros, sino que ahí se pensó gravar el impuesto único sobre la renta. ¿Cuál fue el destino final?
fue rechazado. Luego, en el siglo XVII, aparecieron Hobbes y Petty. Se muestran partidarios de un impuesto general sobre el gasto para realizar el ideal de igualdad y universalidad en la tributación. Voy a parar un momentito para ingresar aquí algunas personas que todavía quieren ingresar. Entonces, permítanme. Bueno, entonces ya les di ingreso, a continuar aquí. Bueno, entonces, créanme que esto de que entren a diferente hora es un problema serio ustedes. Bueno, luego vamos a hablar lo que se dio en 1667. Y ahí quien se ubicó fue Chamberlain. Él propuso el establecimiento de un impuesto elevado y extraordinario sobre todos los objetos que son causa de exceso o lujo, desenfreno, de pereza y de vanidad o de corrupción de las costumbres. Se debe gravar a las personas en la medida de sus extravagancias, que sus extravagancias excedan al empleo decente y necesario de los objetos de consumo. ¿Cuál fue el resultado de la idea de Chamberlain? Desechado. Luego se dieron dos momentos y esos dos momentos fue el Boistibert en Détaintes en 1967 y el Factum de la Francia en 1707. Propuso la sustitución de un impuesto territorial único de todos los impuestos directos y la mayor parte de los indirectos, conservando solo la gabela y las tallas tarifadas, que debían constituir un impuesto que recayera sobre el capital y el impuesto sobre la renta. El resultado, desechado. ¿Por qué? Por irrealizable. Posteriormente, en el año de 1701, el mariscal Sebastián Lepestre Vauban propuso la creación de un impuesto de 1/10 sobre todos los frutos de la tierra, por una parte, y sobre todo aquello que sea renta de los hombres por la otra. Pretendía gravar a todos sin excepciones. El impuesto debía ser único en lo posible y debía cobrarse sobre 4 diferentes fondos. Vamos a hacer un resumen de los fondos. Primer fondo, consistía en un gravamen hasta de 1/10 de los frutos de la tierra, cualquiera que fuera su naturaleza, como trigo, vinos, madera, pastos, debía pagarse en especies, sustituyendo a las tallas, ayudas, aduanas de provincia y décimos. Segundo fondo, comprende el 10 de las rentas de las casas de las vías y ciudades de reino, de los molinos, de toda especie de la industria y de las rentas derivadas del rey, de los préstamos, de los sueldos, de las pensiones y de toda clase de renta no comprendida en el primer fondo. El tercer fondo era el impuesto sobre la sal, que debía ser muy moderado. Y el cuarto fondo lo llamaba la renta fija y está formado por 3 grupos de ingresos. En 1743, Mateu Decker propuso un impuesto único sobre los edificios. En ese impuesto se exceptuaba la clase pobre. El comercio quedaría libre de gravámenes. Porcelli consideraba, siguiendo la misma idea, que el impuesto se debía establecer según el número de ventanas, porque las casas pobres tenían pocas ventanas y las de los ricos muchas ventanas. Resultado de esa idea, desechado. A mediados del siglo XVIII aparece la escuela de los fisiócratas, que sostenía los 4 principios siguientes. Primeramente,
Decía que existen leyes fundamentales de las sociedades humanas y sobre todo una ley dinámica que establece la tendencia de los salarios de no sobrepasar ciertos límites. Segundo, hay una ley natural del interés de los capitales, el cual tiende a establecerse en un nivel fijo invariable. Tercero, por ser los salarios y los intereses fijados para el efecto de leyes naturales, el valor de los productos está de antemano encerrado en límites determinados. La única industria que da un producto neto es la agrícola, porque las otras no hacen crecer las riquezas materiales, mientras aquella es la única que las aumenta. Toda riqueza procede directa o indirectamente de la tierra, por lo que afectando a la tierra con un impuesto se podrían eliminar todas las otras imposiciones. Los fisiócratas fueron muy atacados, pero el más violento de sus enemigos era Voltaire, que escribió el cuento llamado El hombre de los 40 escudos. Este cuento constituía la más severa crítica no solo contra los fisiócratas, sino en general contra la teoría del impuesto único, que resumido decía, me complazco no vayan a creer que yo cometí esa falta de ortografía, sino que está copiado igual. Me complazco en hacer saber al universo que poseo una tierra que valdría 40 escudos al año y no ser por los impuestos. Pero a pesar de las críticas, la tesis de los fisiócratas fue puesta en práctica en 3 comunas del Principado de Margrave de Baden, en 2 duros 4 años, en 1772 a 1776, y en la tercera duró hasta 1802, provocando una crisis en el valor de la tierra. Otro intento de poner esta misma situación fue bajo el reinado de Luis XV, y siendo ministro de Finanzas M. de Machaut, se decretó el único impuesto único sobre la renta por edicto de mayo de 1749, fijándose en un veinteavo de todas las rentas sin distinción de clase, pero fue atacado y provocó la caída del ministro. 9. M. Menier propuso el establecimiento de un impuesto único sobre el capital. Parte de que la base del impuesto representa poner en juego y el costo de explotación de capital nacional. En los últimos tiempos ha tenido gran influencia con su teoría del impuesto único el norteamericano Henry George, que lo estudió en su libro Progreso y Miseria. Este sistema tuvo gran influencia y trató de aplicarse en diversos países, pero el mismo camino de todos fracasó. Aquí hemos visto cómo en diferentes épocas se ha expresado la conveniencia de establecer un impuesto único y hasta nosotros nos la querían vender. Pero esta idea, según los doctrinarios, es casi una ilusión, o mejor dicho, un ideal, porque su realización es imposible. ¿Y por qué es imposible? Por las siguientes consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Voy a parar un momentito porque voy a darle ingreso a la mayoría. Bueno, entonces, como les digo, esta idea es casi una ilusión, o mejor dicho, porque su realización es imposible por diversas consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Los impuestos deben de obedecer a los principios de generalidad y uniformidad. Esto quiere decir al principio de justicia. Y este principio no puede realizarse a través del impuesto único. También hemos visto la necesidad de la elasticidad de los impuestos, es decir, que puedan responder a un aumento de las cuotas, con un aumento en el rendimiento. Y esa característica no la tienen todos los impuestos. Y si existiera un impuesto único que la tuviera,
el aumento de las cuotas sería demasiado alto y sensible, lo que como consecuencia provocaría evasiones. También resulta que de existir un solo impuesto en caso de una crisis que afecte solo a la actividad gravada, el Estado la resentiría fuertemente, en tanto que si existe un sistema, le bastará con aumentar los impuestos sobre las actividades no afectadas por la crisis para compensar los resultados de esta. Por otra parte, y miren, todos esos comentarios son negativos, negativos en cuanto a poder imponer el impuesto único. Por otra parte, un impuesto único sería demasiado pesado para aquellos que tuvieran que pagarlo, porque para poder sustituir el rendimiento de todos los impuestos por uno solo serían necesarias cuotas excesivamente altas que no podrían ser soportadas conscientemente por los causantes. Dado los múltiples aspectos de la vida contemporánea, sería imposible establecer un solo impuesto que en forma justa gravara el rendimiento de todas esas actividades. Bueno, en conclusión, este proyecto del impuesto único debe rechazarse. ¿Por qué? Por irrealizable. El ideal del impuesto único, aun cuando si es imposible establecer como un gravamen fundamental, es crear un gran impuesto sobre la renta, pero auxiliado por otros gravámenes para no hacer demasiado fuerte su impacto en las economías individuales, dadas las gigantescas necesidades estatales. Entonces, lo que yo quiero es que esta, digamos, ese recorrido que le dimos a la historia, no le ponga mucha atención. Solamente ustedes desen cuenta, si sumáramos en un solo impuesto hoy por hoy todos los impuestos que tenemos, que prácticamente, si ustedes se dan cuenta, lo pagamos por bisacotas, comenzamos pagando el impuesto sobre la renta, saliendo del impuesto sobre la renta, nos metemos al impuesto de vehículos y así vamos poco a poco. ¿Se imaginan ustedes el monto si tuviéramos que sumar todos los impuestos? O sea, sería una carga tan fuerte que difícilmente alguien podría pagar. Entonces, durante la historia, todos los historiadores han llegado a determinar que esto no es realizable. Ahora vamos a ver la otra figura. Y la otra figura es las tasas. Vamos a ver, ¿se recuerdan ustedes que nosotros cuando dijimos cómo se dividían los tributos, dijimos que se divide en tasas, en arbitrios, en contribuciones especiales y en contribuciones por mejoras? Aquí nosotros tenemos que ver dos cosas que quiero que ustedes las puedan ver desde esa óptica crítica que tiene. Las tasas existen cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista doctrinario. Claro, los tratadistas saben que existen las tasas, pero cuando nosotros revisamos nuestro código tributario, las tasas no van a aparecer. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, que las tasas doctrinariamente existen. Es más, se aplican las tasas. Y luego, lógicamente, si ustedes revisan el código tributario, van a ver que no existe. ¿Por qué? La pregunta que ustedes se harán es, ¿y por qué no existen? Porque se pensó en firmar un código tributario municipal y ahí van a ir las tasas. Porque nosotros las tasas difícilmente las cobra el Estado, solo las cobran las municipalidades. Pero como en este país nada se concluye, hoy por hoy nosotros no tenemos un código tributario. Aquí nos vamos nosotros vamos a tener nosotros presente lo que nos dice Héctor Villegas.
¿Qué dice Héctor Villegas? Que la tasa es un tributo vinculado. Entonces, vamos a continuar. Digamos que dice Héctor Villegas, que la tasa es un tributo vinculado, lo que significa que hay un hecho o una circunstancia del contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del Estado, que de alguna forma afecte a dicho contribuyente. La obligación surge ante el mero goce o aprovechamiento de los servicios públicos por el obligado sin que interese su requerimiento de tales servicios ni su beneficio como consecuencia. Aquí lo que quiero es que ustedes se ubiquen en un servicio, en una tasa que proporciona un servicio público que todos pagamos, que es el agua potable. En el agua potable, nosotros mismos hacemos nuestro trámite en las municipalidades. La municipalidad nos vende un derecho. Anteriormente era un cuarto de taza, luego fue un medio de taza y hoy por hoy solo venden una taza. Con esa autorización municipal, con esa agua que ustedes compran y que van a adaptar en su inmueble, la municipalidad mensualmente les va a dar a ustedes un servicio público. Es más, cuando ustedes pagan el agua es porque ya se bañaron. La tasa es considerada por algunos como el tributo que mayores discretarias y diferencias ha causado. Y esa es una de las razones por las cuales esto no va en el Código Municipal. Y que el que más dificultad presenta a los efectos de su caracterización. Concepto. Es la suma de dinero que paga una persona individual o jurídica como contraprestación a un servicio público que proporciona el Estado por la municipalidad de su jurisdicción o por cualquier otro ente estatal con la finalidad de cubrir gastos que se producen con la prestación. Y aquí volvemos a poner el ejemplo de la tasa de agua potable. La tasa es una retribución o una compensación que se paga por un servicio. En la tasa debe hacerse el cobro con equidad. Eso significa que no debe exceder el costo del servicio. La tasa es de carácter voluntario, pues solo se paga en virtud de la demanda de un servicio. El fin de las tasas no es el lucro para las municipalidades o el Estado, sino la intención de que la mayoría de los vecinos tengan acceso a los servicios públicos. Porque ustedes saben que cuando no hay ese servicio público del agua, ¿qué hacemos para tener agua? Comprar pipas.
Y eso tiene un costo mayor, tiene un inconveniente. Y sin agua realmente ya no se puede vivir y peor en el verano. La tasa es toda prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado, en ejercicio de su poder imperio, exige en virtud de una ley por un servicio o una actividad estatal que se particulariza o individualiza al obligado, el obligado al pago. La historia de las tasas está ligada estrechamente al desarrollo de la administración pública y aquí vamos a poner unos antecedentes de qué fue lo que sucedió antes. Lógicamente esto ha evolucionado tremendamente. Voy a parar un momentito que creo que hay personas que quieren ingresar. Ah, no, ya no quiere ingresar. Durante el medioevo, se entendía que las instituciones públicas, sobre todo la actividad de impartir justicia, servían al público para sufragar los gastos de estas instituciones y en especial la remuneración de los funcionarios públicos se consideraba que era necesario establecer la obligación de pago de quienes hacían uso de los servicios. De ahí que no solo estaba obligado a pagar una tasa quien tenía interés en que se realizara un acto oficial, sino que también quien tenía interés en que el acto no fuera realizado. Las tasas crecieron de tal modo que los funcionarios pagaban por el derecho a recaudarlas y se llevó al arrendamiento de cargos públicos y a la comercialización. Hay diferentes definiciones y vamos a ir revisando cada una de esas definiciones. Por ejemplo, Guillermo Ahumada. Él dice que es un derecho que se persigue por el Estado como persona soberana por servicios o prestaciones especiales individualizables de carácter jurídico-administrativo, organizados con fines colectivos que los paga el usuario a su solicitud. Manuel Matus Benavente. La prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso actual de ciertos servicios públicos. Raúl Ríos y Mario Fornaciar es el ingreso monetario recibido por el Estado o ente público en pago de un servicio especial y divisible que beneficie directamente a quien lo paga, al mismo que beneficia a la sociedad en general. ¿Cuál es la importancia como fuente de ingreso? Es grande la importancia de las tasas como fuente de recursos para el Estado, ya que a través de ellas el poder público recauda fuertes sumas que lo resarcen de las cantidades erogadas en la prestación de los servicios. Tal como lo señala el autor Emilio Margay Malatou, ocupa el segundo lugar en importancia como fuente del derecho. Ahora, ¿cuáles son las características de la tasa? Y aquí volvemos a ponernos, como les dijera yo, volvemos a coincidir en lo que varios tratadistas han señalado. ¿Qué es lo que han señalado los tratadistas? El servicio se presta por petición del usuario. La tasa es el ingreso monetario recibido por el Estado o cualquier ente público. Tercero, las tasas emanan del Estado, en virtud de que es el Estado o cualquier ente estatal el que las establece, de conformidad a su poder imperio para que puedan imponerlas. La tasa es recibida por el Estado o cualquier ente estatal por el pago de un servicio especial o determinado.
La condición esencial de la tasa es la prestación de un servicio público esencial y divisible. Y si el Estado no lo proporciona, no tiene derecho a cobrar. Las tasas deben de estar establecidas en leyes y reglamentos. Son voluntarias en virtud de que priva la voluntad del contribuyente para hacer uso o no del servicio. Eso quiere decir que el contribuyente ha de demandar el servicio. Y la tasa debe de ser pagada por quienes directamente reciben el servicio público. Esto significa que únicamente pagará el servicio quien lo usa. Y vamos a poner cuáles son las clasificación de las tasas. Yo les pediría, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que ahorita tratemos de resolver esto antes de entrar a la clasificación. No hay preguntas. Bueno, aquí vamos a poner una cantidad de clasificaciones de acuerdo a lo que dicen los doctrinarios. En primer lugar, tasas por servicios. Son aquellas que paga el usuario cuando utiliza directamente el servicio y se fundan en el uso o disfrute de un servicio público de carácter esencial. Por ejemplo, agua potable y drenajes. Tasas administrativas. Un momentito, regálenme un momentito de tiempo, ahorita vengo. Disculpen ya. Bueno, ¿miran ahí? ¿Miran la lámina? No, Sí, licenciada, gracias. Ok, bueno. Entonces, hay tasas administrativas. ¿Cuáles son esas tasas? Son las que prestan los entes de la administración pública. Es el cobro que realiza la administración al prestar servicios públicos administrativos. Por ejemplo, dando constancias de algún proceso, de un acto administrativo, como por ejemplo certificaciones, partidas de nacimiento, licencias de conducir, copia de resoluciones administrativas, etcétera. Hay otra clasificación que a estas mismas tasas administrativas les llaman tasas por otorgamiento de documentos públicos y son las que pagan cuando se solicita copia de documentos que pueden ser públicos y oficiales como pasaporte, cédulas de vecindad. Ahora ya no tenemos nosotros la cédula de vecindad, sino lo que tenemos es el DPI, también partidas de nacimiento o partidas de defunción. Vamos a esperar que Karina Cruz deje de... Ahí estamos. Bueno, luego tenemos... Karina, la molestamos mucho porque nos molesta el ruido. Bueno, tasas por servicios de instrucción pública. Cuando se pagan a escuelas públicas primarias, secundarias o universitarias, y se incluyen aquí las que se cobran para entrar a museos, a galerías de arte, a jardines zoológicos, a teatros oficiales, etcétera. Ejemplo, Teatro Nacional, el anterior UP o Teatro de Bellas Artes. Luego tenemos las tasas por servicios de energía. Son las de mayor significación dentro de los países.
y se cobran por el de servicio de energía eléctrica y el gas natural, generalmente ofrecidos por entes estatales. Nosotros no tenemos el gas natural, sino que compramos el gas que tiene un expendio privado y nos llevan en tambos, en cilindros, pero hay en muchos países en donde el gas ya va bajo las construcciones. También hay tasas por servicios de transporte. En muchos países se da porque el transporte es estatal. Nosotros tenemos como quien dice una fórmula porque la da la municipalidad, pero realmente todavía tiene muchos problemas para esto. Luego está tasas por acreditación de visitas y controles, es que se pagan por controles y visitas que realice el Estado. Luego tenemos tasas por concesión de licencias para el ejercicio de actividades reguladas por la ley. Son aquellas que se pagan para el desarrollo de una actividad lícita. Ejemplo, cuando se otorga una licencia de conducir vehículos automotores, licencia sanitaria, ejercicio de una profesión, etcétera. Aquí es importante que analicemos dos inconstitucionalidades que revisó en su momento la Corte de Constitucionalidad y que nos sirven para entender un montón de situaciones. Es Y, importante que manda. perdón, solo podría poner en la clasificación, antes de pasar a esta otra lámina, la primera clasificación, ¿cuál era el nombre? Para no, es que no la logré anotar. ¿Pero cuál? ¿De la primera clasificación, la segunda? ¿Es estas? ¿Cuál? No, la número 1. Ah, la número 1 es por servicios. Por servicios. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces vamos a revisar la inconstitucionalidad total, que es el expediente número 1239-2000. Aquí la Corte de Constitucionalidad indicó algo acerca de las tasas y puso que es criterio reiterado de este tribunal el que la tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio público individualizado a favor del contribuyente. Es decir, es una relación de cambio en virtud de la cual el particular paga voluntariamente una suma de dinero y debe recibir una contraprestación, un determinado servicio público. Entonces aquí esto nos conceptualiza bien lo que es, porque miren, pues dice, es criterio reiterado de este tribunal que la tasa es un tributo. Eso quiere decir que ya la está considerando tributo, aunque no esté en el código tributario, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio público individualizado a favor del contribuyente. Es decir, es una relación de cambio en virtud de la cual el particular paga voluntariamente una suma de dinero y debe recibir una contraprestación de un determinado servicio público. O sea, ustedes pagan, pero tienen algo a cambio, que es lo que no ocurre en los impuestos, porque en los impuestos lo único que les devuelven a ustedes es su comprobante que pagaron. Pero ¿en dónde? ¿A dónde va usted a utilizar ese dinero? No lo tiene, porque el impuesto no tiene precisamente esa contraprestación. También tenemos la sentencia de la inconstitucionalidad general, que era el expediente 1152-2000, en donde dicen que en cuanto a las tasas cuya creación, si es competencia de las corporaciones municipales, hay consenso en que se trata de prestaciones en dinero o pecuniarias, exigidas por la contraprestación de una actividad de interés público. Por ello, en las tasas, como relación de cambio, se dan los elementos de pago voluntario de una prestación en dinero, fijada de antemano, y una contraprestación de un servicio público. El hecho generador puede ser una actividad estatal o municipal. Si ustedes se dan cuenta, esas dos inconstitucionalidades nos dan realmente la idea de lo que son las tasas en Guatemala.
esa inconstitucionalidad agrega algo y dice, determinada relacionada concretamente con el contribuyente, lo que la distingue claramente del arbitrio, que contiene una actividad general no relacionada concretamente con el contribuyente. La misma sentencia nos está diciendo prácticamente cuál es la diferencia entre la tasa y los arbitrios, que muchas veces se confunden, pero dice determinada, relacionada concretamente con el contribuyente. O sea, la tasa está relacionada con el contribuyente, mientras que el arbitrio tiene una actividad general, no relacionada concretamente con el contribuyente. Aquí nos quedaríamos, les preguntaría si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran indicar, y yo quiero decirles que precisamente hoy no pude hacer el examen porque era la declaratoria de huelga. Pero disculpen, a mí me interesa cubrir el programa para que ustedes estén preparados para su segundo examen parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a dar clases martes y jueves de la semana entrante por Zoom en los horarios establecidos. Solo de esa manera vamos a lograr estar preparados para el examen final. Si no, no vamos a tener el material para poder examinar esto. Así que entonces nosotros nos vemos todavía la semana entrante. Perdonen, pero creo que todos tenemos que hacer un sacrificio. Para mí sería muy cómodo tirarles una serie de documentos y que ya ustedes cada quien se salve como pueda, pero esa no es mi función. Entonces yo quiero dar clases para que hasta donde lleguemos el día jueves, ahí va a ser el examen parcial. Entonces, Vinicio Guzmán Hidalgo, ¿usted quería algo? Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Sí, así es. Bueno, Disculpe, doctora. Únicamente nomás ahí sobre las notas. Disculpe, doctora. fíjese usted que el problema de las notas es que hay gente que todavía tiene que hacer extemporáneo y yo no puedo dar las notas si la gente de extemporáneo no la he examinado. Entonces, las notas definitivamente se van a quedar después de la Semana Santa, porque el día martes después de la Semana Santa va a ser el examen. Aparte de eso, le digo, no ha pasado ni siquiera una semana, yo tengo que calificar los exámenes y estoy en ese proceso. Ok, comprendo, doctora. Muchísimas gracias. Oye, sí. No Feliz noche. No tenga pena. Bueno, entonces nos quedamos ahí entonces y nos vemos, por favor, el martes a las 5:30 de la tarde. Feliz noche, doctora. Que descanse. Feliz noche, que Dios los cuide, siempre con cuidado, echen gasolina. Feliz noche. Adiós. Feliz Gracias. noche, licenciada. Gracias.